Pichincha Universal, generando noticias. Saludamos, hola Liliana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y sí, para mí siempre es un gusto estar aquí en los micrófonos de Pichincha Universal. Bueno, sí, pues no vamos a hablar de Pablo Celi, a quien pues nadie lo toca, porque la verdad ni el Consejo Ciudadano electo por voluntad popular hasta ahora se decide a nombrar el nuevo contralor, el titular. Es un señor que está de subrogante y nadie le dice nada, cuando ni siquiera se ha podido comprobar de que en efecto esa subrogación sea legal. Si rompió un documento donde lo renunciaban públicamente. Es decir, ¿de qué está hecho este señor que tiene semejante, qué se le puede protección? Decir? Semejante protección, porque es intocable. Asambleísta, tenga la bondad de contarnos, si usted nos ayuda a explicarnos. A descifrar el tema. Explicar lo inexplicable. En primer lugar, yo quisiera dar algunos elementos. Primero, buenos días con todos los amigos y amigas que nos acompañan a través de Pichincha Universal. Siempre es un gusto poder estar acá. Respecto al señor Contralor autosubrogado Pablo Celi, durante 10 años el Contralor contó con ayuda y lo tenía como segundo a bordo a Pablo Celi de la Torre, a quien lo nombró como subcontralor desde el año 2013. Así es. Anteriormente Pablo Celi trabajó en el gobierno de Abdalá Bucaram, tenemos que recordar, como subsecretario de Educación, y además fue asesor de Fabián Alarcón y de Lucio Gutiérrez. No se olvide que en el caso, digamos, en el gobierno de Abdalá Bucaram, cuando fue subsecretario es que ocurrió el problema en la mochila escolar por el cual fue Sandra Correa involucrada. Entonces ahí fue evidente este caso de corrupción de contrato con sobreprecio del programa educativo denominado Mochila Escolar. Eso fue en el año 2004. Y en el 2004 la Corte Suprema de Justicia declara el sobreseimiento, ¿no es cierto? Luego, en junio del 2018, en el despacho del Contralor, es la situación que es de conocimiento público, ¿no es cierto? Él se niega a firmar su acción de desvinculación de subcontralor. Se niega a firmar, rompe públicamente la acción de personal, situación que... ¿Pero eso lo anula? ¿No es por equipos? También se puede enviar claro, uno de esos, me imagino que está digitalmente. Pero obviamente nadie se ha atrevido a tocar el tema, pero mencionar que esta situación se puede dar con cualquier funcionario. Ahora que se están dando tantas desvinculaciones, simplemente los trabajadores pueden declararse no notificados. Y listo, se quedan trabajando. Eso es lo que nos dice el Contralor. O sea, cada quien haga lo que le dé la gana, puede seguir trabajando. No tienen por qué basarse en un documento. Rómpanlo y sigan trabajando. Es lo que nos dice el Contralor. Además que fue en un contexto de mucha violencia, ¿no? Sí, he visto y públicamente. Muy pocas veces he visto que funcionarios públicos hagan muy agresivo contra mujeres y demás, o sea, sin ningún respeto. Muy agresivo, incluso empuja a la persona que le entregaba la notificación. Habían 2 señoras, de hecho, ahí. Sí, realmente una situación muy, muy lamentable, la verdad, pero que deja mucho que desear de la actitud de los funcionarios. Son de libre remoción y deben tener un mínimo criterio de ética, de transparencia y aceptar, son de libre remoción y tienen que aceptar las decisiones de las autoridades en definitiva. Pero bueno, el señor está allí y parece que nadie lo puede topar, pero yo quiero mencionar, la semana anterior se dio una rueda de prensa por varios asambleístas en donde están pidiendo información. Debo decir que desde nuestra bancada también hemos requerido información a la Contraloría con la finalidad de determinar esta situación que estamos atravesando en Contraloría con la presencia del señor Celi. Yo creo que toda esta situación significa exigir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tome cartas en el asunto,
Ya es hora de que el país tenga un contralor titular, contralor o contralora, que sea titular para que pueda ejercer de manera eficiente el trabajo y no se dedique a atender una agenda de persecución, porque es lo que ha hecho el señor subrogante, llevar adelante una agenda de persecución política a través de estos informes de la Contraloría, incluso muchos de ellos simplemente sacados de la manga con la finalidad de provocar inestabilidad en exfuncionarios de la Contraloría del Estado. Yo creo que este es el momento en que el señor, teniendo un mínimo criterio, un mínimo principio de ética, debería dar un paso a un costado y permitir las investigaciones. No es solamente el caso del sobrino, hay varias evidencias que él ha ido aplacando y que no ha dado respuesta, pero el Ecuador merece un trato diferente, merece ser escuchado, merece tener la información clara, y por esa razón pues yo creo que el señor subrogante debe dar un paso al costado y permitir las investigaciones correspondientes en torno a esta situación de denuncia en Estados Unidos, la detención de su sobrino, que ahora parece que ya no es sobrino tan directo, que es más o menos conocido, pero de todas maneras una persona... Pero es de la Torre, ¿no? El segundo apellido del señor Celi. Claro. Exacto. Celi de la Torre. Claro, pero... Da la impresión de que es cercano, o sea, por lo menos en primer segundo grado. Él reconoce que es su sobrino. Reconoce, pero dijo lejano. Sí, porque un lejano es de tercer, cuarto lugar. Un pariente medio lejano. Sin embargo de ello, pues el señor medio lejano ha tenido oportunidad de trabajar por varios años en la Contraloría, ha sido asesor, secretario en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, mientras estuvo de presidenta la señora Carrión, la asambleísta Carrión. Ha estado trabajando en Petroecuador, es decir, ha tenido un señor desconocido, pero ha tenido posibilidades de trabajar en puestos de toma de decisiones, en donde ha tenido posibilidad de mantener un control de diferentes acciones, por ejemplo, estar de secretario relator en la Comisión de Fiscalización. Eso le dice mucho, y yo creo que es necesario de que definitivamente se transparenten las cosas y las acciones en el Ecuador. Ahí tenemos los cargos. Tenemos los cargos que aparecen en el Servicio de Rentas Internas. Bueno, esto no sé si es información de IES, es fuente Andrés Arauz que ha compartido esta información. 2018, asesor en la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Pongamos el ojo también a dónde ha estado, en el 2015 estuvo en la Refinería del Pacífico. Ya, permítame solo un segundito, porque a ti tengo toda la lista. 2018, Ministerio de Telecomunicaciones. 2018, Director de Asesoría Legal, Ministerio de Telecomunicaciones. Empresa Pública de Hidrocarburos. O sea, mira donde queman las papas, ¿no? Estratégicas. Director de Asesoría Legal en el Ministerio de Telecomunicaciones 2018. Asesor de Gerencia General de la Empresa Pública de Hidrocarburos de Petroecuador 2017. Director de Asesoría Legal Ministerio de Telecomunicaciones 2017. Director de Asesoría Legal en el mismo Ministerio de Telecomunicaciones. Asesor en la Arcotel 2017. Y bueno, allí ya nos remontamos al 2016 a la Asamblea Nacional, secretario relator de la Comisión Especializada de Fiscalización, cuando era María José Carrión, la presidenta, y al 2015, perdone que le haya interrumpido, asambleísta, ¿cuál era el cargo? Sí, ahora, perdón. ¿En el 2015 tenía algo? Porque sí, en el 2015 yo también tengo un cuadro en donde determina, o sea, no es de ahora que el señor está en funciones. Su relacionamiento, que dice lejano relacionamiento con el señor Contralor subrogante, le ha permitido estar en cargos de absoluta importancia. Por ejemplo, en el 2015 ha estado en la refinería del Pacífico, en la Corporación Eléctrica del Ecuador, en el 2013, en el 2015 también en la Corporación Eléctrica del Ecuador, ha estado en la empresa pública Petroecuador, ha estado en Senagua, ha estado en diferentes
puestos de toma de decisiones muy importantes. Pero eso es por Pablo Celio, porque tuvo buena relación con el anterior gobierno, porque está en cargos exactamente similares en importancia de acuerdo a instituciones estratégicas donde hay muchos recursos manejados, y en el caso de telecomunicaciones, que veo el recorrido de los 2 últimos años, es donde las papas han quemado. Mira, Sí, mira tú el poder de las telecomunicaciones, el Washington. poder, y claro, telecomunicaciones y todas las instituciones en donde realmente, como usted dice, las papas queman, en donde hay una fuerte injerencia, incluso política, lamentablemente, en donde se toman decisiones importantes, son empresas estratégicas del Ecuador. Es allí en donde ha estado el señor. O sea, me imagino que debe tener un currículum maravilloso. Una Muy formación, poderoso, claro. una formación altísima para estar en los más altos poderes. Para estar en espacios tan importantes. ¿Y qué conoce usted de una declaración o supuesta declaración de un chofer de Petroecuador que relata algún vínculo, alguna entrega de maletines y todo eso? ¿O es solamente bolas en las redes sociales? Bueno, la verdad no tengo mucha referencia. Nosotros estamos recabando información ¿Ya? precisamente porque esto no puede quedarse en el silencio. El señor no puede, o sea, ¿cómo explicar? Bueno, que alguien le un encuentre con funcionario 250,000 con dólares. 250,000 Imagínese. dólares, exactamente. Nunca Explicar veremos que en la vida eso. en el aeropuerto le encuentren con 250,000 dólares. Eso me hace recordar esa etapa de la salida de Bucarán, en donde se evidenciaban que salía de Carondelet saquillos de dinero. ¿Se acuerda usted? Sí, sí, claro. O sea, como llevar los sacos de papas. Ajá. Más o menos similar. Claro, ahora no tienen, anteriormente no tenían mucha posibilidad de hacer las transferencias, y como, claro, evidentemente este señor de la Torre no quería dejar evidencias de transferencias, de movimientos electrónicos. Y fue llevando en efectivo. Prefirió llevarse. Pero dicen que iba acompañado de 12 gendarmes de policía. Exactamente. ¿Y cómo así? Exactamente. Iban Entonces, custodiando, llevando semejante cantidad de plata. necesitamos explicaciones aquí del señor Contralor Subrogante, necesitamos explicaciones de la ministra del Interior, necesitamos explicaciones de varias autoridades que de una u otra manera están evidenciadas. No nos olvidemos que cuando fue detenido el señor exgerente de Petroecuador, señor Bravo, él denunció una red de corrupción en donde estaba involucrado el mismo subrogante, Pablo Contralor sí, subrogante, lo recuerdo. estuvo involucradas varias otras autoridades, pero simplemente se hizo caso omiso. Yo quiero ir un poquito más allá. Por favor. Cuando lo detienen a Jorge Glass, lo detienen porque supuestamente el tío es denunciado por una situación de un relacionamiento con Odebrecht, y le detienen al sobrino. Y siendo por vicepresidente de la República. Asociación ilícita, estando en funciones de vicepresidente de la República, lo detienen y sigue detenido, es un preso político de este gobierno. Ahora, el sobrino es detenido en Miami, y el tío, Y con el billete. con una evidencia flagrante, Por favor. ¿ya? Y al tío no le pasa nada. Yo creo que el Ecuador merece un trato diferente, merece transparencia, merece una actuación con ética. Debe intervenir la Fiscalía, debe incluso determinar medidas cautelares para el tío, de la misma manera en cómo ha actuado. Por ejemplo, el caso Arroz Verde. Inmediatamente detenciones, aparecieron cartitas, allanamientos también se dieron, allanamientos, aparecieron cuadernos de anotes que dicen las abuelitas, los cuadernos de anotes. Aparecieron unos cuadernos de anotes, a pesar de que aparecieron como los 26 días de haber sido detenida la señora ex jueza, y así han seguido deteniendo a varios otros funcionarios, exfuncionarios, y ahora, por ejemplo, en el tema INA Papers no ha pasado absolutamente nada. Se hizo la denuncia en el mes de febrero y hasta el momento nadie dice esta boca es mía. Lo único que buscan es cómo tapar el tema para que no se siga hablando de
todo este tema de la cuenta de INA Investiment. Ahí no pasa absolutamente nada. Ahora con el tema de estas evidencias de corrupción del Contralor Subrogante, tampoco pasa absolutamente nada. El Ecuador merece un trato diferente. En el mismo formato que el de Pamela Martínez se encuentra la carta de Alex Bravo, Exacto. ex gerente de Petroecuador. Exacto. Y en los resultados ustedes pueden, las redes en efecto sirven No, para ahí está, encontrar es que de ahí está la inmediato las información. pruebas que no encuentra la fiscal. Y acá está, por ejemplo, mencionado Pablo Celi, pero realmente no está siendo investigado. Y entonces, ¿dónde está la fiscalía? La fiscalía creo que no aguanta más el tema del 10/20. Entonces creo que ahí tenemos la explicación. Realmente no sabe qué hacer. Ella está solamente con una misión en la fiscalía: perseguir y perseguir. Porque era bien agenciosa en la adversarios. UAFE, la señora Salazar, para determinar, por ejemplo, el movimiento de cuentas. Digo, si es que encuentro a alguien que tiene $250,000 en las manos, lo que voy a hacer es descubrir qué movimientos han tenido él y su familia. Exacto. Y quién le puso en Exacto. los distintos puestos. Pero que puede tener ella- también una, digamos, ella- un beneficio Ella a favor. ingresó a la fiscalía con Como una cambio. agenda de persecución política a los exfuncionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana. Es lo único que tienen en la mira, lo único que les interesa, y todo el entramado de corrupción que hay en torno a este gobierno no está en su agenda. Ellos tienen que buscar más bien mecanismos para seguir tapando. Ayer mismo estuvimos en una comparecencia, le invitaron a la prefecta de Pichincha para una comparecencia, le invitaron, dice que ella ha aceptado la invitación de manera libre y voluntaria, pero con la intención de investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, dicen, en el caso Arroz Verde. Pero con respecto al tema INA Papers, absoluto silencio. El principal involucrado en esta denuncia INA Papers es precisamente en el caso Arroz Verde, es el propio presidente Moreno. ¿Por qué no se le llama a comparecer? Que él diga su verdad. Porque la denuncia de esta cuenta en el tema de Arroz Verde dice claramente que ellos denuncian porque en Ecuador Odebrecht puso presidente. Entonces están haciendo referencia a las elecciones de Lenín Moreno. Ahora, si es que el Consejo Ciudadano electo por voto popular se arriesga o se atreve a nombrar contralor, sucede que le van a descabezar. Aquí vino el diputado del asambleísta Fabricio Llamar a decir que ese será el causal para destituirlos y enjuiciarlos políticamente. Claro. Solo si se atreve a nombrar contralor. Y entonces... No, lo que pasa es que hay un entramado, hay una alianza, la nueva alianza que está funcionando en la Asamblea Nacional tiene un precio muy alto para el Ecuador, un precio muy, muy alto. El compromiso que estos asambleístas, este grupo de asambleístas de Creo, asumieron para poder llegar a presidencias, a vicepresidencia de la Asamblea Nacional, para llegar al CAL con vocalía, para llegar a los diferentes espacios donde han llegado a presidencias de comisiones, solamente con un objetivo claro: buscar cómo atacar al correísmo. Por un lado, se juntaron para eso. Todos los odiadores a la Revolución Ciudadana se juntaron con ese objetivo: perseguir a la Revolución Ciudadana por un lado, y por otro lado tapar todos los vicios de corrupción. Entonces, la actitud que han adoptado determinados asambleístas, especialmente de Creo, de los otros grupos que hicieron la alianza para designar y para repartirse las comisiones y repartirse el CAL y la dirección de la Asamblea Nacional en este periodo, realmente tienen ese objetivo de tratar de todas maneras de solapar las irregularidades, la corrupción, que ya no se la puede tapar.
como a tratar de tapar el sol con un dedo. El sol con un dedo. Es imposible, es imposible. Entonces, hay estas amenazas, pero yo creo que es necesario que el Consejo de Participación actúe. Ya comienza a trabajar. Actúe, ya comience a trabajar. Ciertamente se les han desmantelado la institución, no tienen ninguna documentación de soporte, y yo creo que eso precisamente debería ser consecuencia de una acción inmediata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que procedan a realizar las investigaciones y las denuncias pertinentes en torno a este tema de la pérdida de la documentación que ya no existe en los archivos del Consejo, y que les dé la posibilidad de que frente a la ausencia de esta documentación inmediatamente tomen cartas en el asunto y comiencen a convocar a los concursos. Y uno de los primeros concursos es precisamente el de Contralor. No podemos seguir en el Ecuador con una figura de subrogación que no existe en el Ecuador. Pero está blindado por la Corte Constitucional, porque el transitorio ya le dejó poniendo hasta el 2022 al señor Celi. Sí, pero, y la Corte blindó todo lo que haga el transitorio, o lo que hizo el transitorio. Sí, pero de todas maneras, usted sabe que en el ámbito de lo legal, de la misma manera en cómo se hacen las cosas, se pueden deshacer. Entonces es una cuestión, una cuestión de que asuman con fortaleza la responsabilidad que se les dio a los consejeros que hacen ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de que se pongan a trabajar inmediatamente. Pero hay otra cosa más, asambleísta. ¿Con qué aval político cuenta el Consejo Ciudadano si tiene una asamblea en contra, un Consejo Nacional Electoral que ahora lo fiscaliza en contra, una presidencia, un poder ejecutivo en contra, una contraloría en contra, es decir, todo en contra? ¿Cuál es el aval político del Consejo Ciudadano? El aval político es el que les dio el pueblo ecuatoriano en las urnas. ¿Ya? Ese es el aval político. Nosotros, siendo personas designadas por el pueblo ecuatoriano, ese es el aval, y sobre todo ese es el poder que nos concede la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, a través de las urnas, para poder ejercer y para mantenernos de pie y seguir denunciando todas las diferentes situaciones y trabajar en función de ese pueblo ecuatoriano que nos entregó su confianza. Entonces es importante tener en cuenta que ellos están llenos de ese poder ciudadano y tienen que tomar las cartas en el asunto. Yo creo que es necesario de que se sienten los consejeros del Consejo y tomen ya no les tiemble la mano, hagan su planificación. Porque Fabricio Villamar le dijo que el rato en que le estén tocando al Contralor, ellos le van a llamar juicio político a todos y se van. Sí, pero no, así no le dijo. Imagínese lo que significa. Así dijo, claro, aquí, pero, en serio. A nosotros como asambleístas nos han hecho de todo, nos persiguen, nosotros ya sentimos incluso muchas las veces que los policías nos acompañan hasta nuestros domicilios y a nuestros diferentes así como quehaceres. acompañaron al señor de la Torre, 2 policías. Exacto. Nos cuidándole la plata. Llevando la plata. Porque el rato menos pensar, yo vivo fuera de la ciudad, siento, y mi hijo, que es quien me moviliza, dice: ma, los están siguiendo. Ay, caramba. Los están siguiendo. Entonces, tranquilo, mi hijo. Hagamos de cuenta de que nos están acompañando. Entonces, nos acompañan, nos vigilan permanentemente, están detrás de nosotros. Nos han rebuscado, nos han dado 3 vueltas para tratar de encontrarnos, pero realmente no se dan cuenta. Piensan que el pueblo ecuatoriano sigue comiendo cuento. Los corruptos son ellos, no somos nosotros. A ver, pero creo, y Ruptura los 25 están convencidos de que descorreizar es exactamente extirpar el cáncer más grande, no solamente de corrupción, sino de narcoestado, llegan a decir. En serio, o sea, se llega a todo eso. Y es la tarea histórica para seguramente porque fueron parte del gobierno. Por eso ellos piensan que tienen que extirpar, pero ya se fueron. Entonces no tienen que buscar acá, en la Revolución Ciudadana, que busquen entre ellos mismos. Todo está de entre ellos, todo. Ya no pueden seguir tapando el sol con un dedo, tienen que actuar. El Consejo de Participación ahora juega un rol muy importante, incluso puede llegar a destituir a esa misma Corte Constitucional. Entonces tiene el poder en sus manos, tiene el poder que le confirió el pueblo ecuatoriano a través de las urnas. ¿La ley la ampara? Y claro, la ley la ampara. Entonces tiene que convocar a los diferentes concursos y tiene que actuar.
Tiene que público actuar. también. Quiero dejar a la ciudadanía con las letras de la delación de Alex Bravo que nunca se tocó. Segunda entrega directa a través del grupo Subcontralor. ¿A quién se refería? A Pablo Celi. En relación que se logró con ellos, la relación, disculpen, es muy difícil leer la escritura de este señor. Además que tiene unas faltas ortográficas impresionantes, en fin. La relación que se logró con ellos fue a través de Michael Manzano, gerente de logística y abastecimientos y exfuncionario de Contraloría. Ojo, gerente de logística y abastecimientos, asumo, de Petroecuador, porque él estaba hablando de delaciones en cuanto a su caso, porque él fue, digamos, procesado por el tema Petroecuador. Pero este señor Michael Manzano era funcionario de la Contraloría. Se pudo haber conocido, cómo no, con el señor Celi. Fíjense, solo aquí ya hay 4 cosas para investigar y que no se ha investigado. ¿Quién mantenía relación directa con Luis Miño, secretario de la Contraloría? Pablo Celi, subcontralor, y Luis Nabón, que no conozco su cargo, pone aquí, quienes recibieron grandes cantidades de dinero con el objeto de precautelar y obtener informes favorables, a pesar que no era necesario porque los proyectos se habían realizado correctamente. Algo que hay que hacer hincapié, pues pone hincapié, ¿no? Ni con H-I, es con E que ha puesto. Que los grupos auditores nunca encontraron observaciones de fondo, solo eran recomendaciones de forma. A pesar de eso, nos pedían grandes cantidades de dinero a cambio de informes limpios. Supongo que dice todo, no sé qué dice, y conocimiento de Carlos, todo bajo el conocimiento de Carlos Polit. Las peticiones de dinero iban desde 200,000 hasta 400,000 dólares. Allí está. Pero entonces, no es fácil, uno, ver cuáles fueron los contratos que recibieron informes favorables. 2, a la fecha, qué movimientos había en las cuentas, no solo de las personas involucradas, sino de los familiares, porque las cantidades están hasta clarísimas. Si yo encuentro 400,000 o 200,000, me va a sonar algo, alguna alarma. Pero entonces hay formas de investigar. ¿Por qué no investigan? Perdón que vuelva a insista en esto. Un tema de Fiscalía, es un tema de Contraloría, es un tema del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo creo que incluso yo me atrevo a hacer una cálida invitación a los asambleístas, a los propios asambleístas de AP, al grupo morenista que debe haber gente honesta ahí. Está paralizada y es precisamente porque los presionan con informes de la Contraloría. Este es el momento en que tienen que tomar cartas en el asunto. Libérense, este es el momento en que ustedes pueden liberarse, señores asambleístas de la bancada AP, para que no sigan siendo presionados y para que tengan libertad de acción en el marco de las gestiones del legislativo. Este es el momento en que ustedes pueden tomar cartas en el asunto, libérense y actúen. No sigan solapando toda la corrupción que está en este entramado liderado por el Contralor Celi. Para nadie es desconocido el vínculo que había entre Sociedad Patriótica y los roldosistas, los bucaramistas, no, porque roldosistas difícilmente, bucaramistas. La relación del señor Celi viene desde el gobierno de Abdalá Bucaram. Desde luego, no se olviden que Moreno fue parte de ese gobierno de Bucaram también. Entonces, la avenida de Bucaram y ahora la intromisión de Bucaram en las eléctricas, en telecomunicaciones, en el IES, en diferentes lugares, todo esto es parte de ese entramado de corrupción. Entonces, sale en los noticieros, bueno, no en los noticieros grandes, obviamente, pero sale información en las redes sociales fundamentalmente y en medios alternativos de que los Bucaram están haciendo su agosto en el Seguro Social, están haciendo su agosto en las telecomunicaciones, en las eléctricas, y no pasa nada. Claro, están entre compadres. El señor Moreno, por un lado, que tiene su rabo de paja bastante grande, ¿no? Su propio tema que nadie investiga, y la presión desde el Ejecutivo para cuidarlo
a que nadie lo tope con el tema INA Papers, a el señor Celi, que tiene su gran situación, su gran red de corrupción, y a los otros, y a todos estos grupos. Entonces, es todo un entramado en torno a esos compadres. Invito nuevamente a los asambleístas de AP, que en este momento se la jueguen, se liberen y actúen. Este es el momento en que pueden liberarse y pueden mostrar un rostro diferente para que puedan rendir cuentas al pueblo que los eligió. ¿Y por qué no invitar también a Creo? Porque ellos están presentando una cara de anticorrupción impresionante. Claro, o sea, ellos combaten mucho la corrupción. Dicen que combatir la corrupción, pero realmente ellos también están en este entramado tratando de proteger la gallina de los huevos de oro. Entonces es doble discurso. Totalmente. Estos señores actúan con doble discurso permanentemente, muestran una cara supuesta de corrupción, pero al mismo tiempo están chantajeando al Ejecutivo, están chantajeando por puestos, por diferentes prebendas. Escúchale usted al señor Lazo. Y no se olvide, no se olvide el silencio ante la estafa que nos están haciendo los banqueros, que en la crisis nos están sacando tantos intereses, están ganando utilidades por entonces, por 2 o por 3. Entonces, este es un entramado muy grande de corrupción. Al señor Moreno le descubrieron, incluso para llegar a la segunda vuelta le descubrieron sus mañoserías, y con eso se lo agarraron y lo tienen atrapado, del cuello lo tienen atrapado. Igualmente el señor Nebot. Ellos fueron los primeros en descubrirlo. Otro que no le toca a nadie, ¿no? No le toca a nadie, obviamente, y con lo que le hicieron ganar a la señora alcaldesa, entonces definitivamente él está protegido. Bueno, la verdad da escalofrío todo esto, da escalofrío. Sí, es horrible. Sí, pero en cambio ahí es cuando dicen, no quiero saber nada de la política, y ponen a cualquiera, ¿verdad? El grave problema del país. Bueno, y hay que remarcar que el asambleísta Washington Paredes se preguntó cómo Raúl de la Torre pudo salir del país con 250,000 en efectivo y por qué lo acompañaron 2 policías a su viaje a Estados Unidos. Incluso este asambleísta Washington Paredes llegó a decir que él podría conocer que lo que se manejó ahí no son $250,000, sino siquiera $4 millones. Ajá, bueno. ¿Tenemos ese audio? Bueno, habría que ver. O ya tenemos la llamada lista. Bueno, gracias. Ahí le agradecemos a Liliana Durán por habernos acompañado. Breve pausa y nos conectamos ya con Ernesto Samper. A mí me parece que este es el momento en que tenemos que hacer un fuerte equipo para poder recabar la información y llevarlo a juicio político a este señor. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.